Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnos. En esta ocasión vamos a dar continuidad a nuestra materia Teoría del Proceso y vamos a abordar nuestra segunda unidad que lleva por nombre Establecimiento del Derecho Procesal Jurisdiccional. Cuando nosotros hablamos del derecho procesal jurisdiccional, pues es importante que partamos acerca del reconocimiento de lo que es la jurisdicción, de lo que es el proceso jurisdiccional y demás elementos que lo componen. Por ello, iniciamos dentro del proceso jurisdiccional y cuando hablamos de este proceso, tenemos que indicar que no todo proceso es jurisdiccional, ¿no? ¿Y por qué se dice esto? Porque cuando hablamos de un proceso, vemos que se lleva a cabo a través de una serie de actos, como lo vimos en la cápsula anterior, para llegar a este fin. Pero la jurisdicción es cuando nosotros ya lo hacemos valer ante una autoridad, porque simple y sencillamente no existe un acuerdo de partes para que de manera consensuada, es decir, de manera armoniosa, pues se pueda dirimir este conflicto. Entonces, acudimos ante una autoridad para que conozca y para que resuelva. Sin embargo, no todas las autoridades son competentes para conocer y para resolver, pues cualquier asunto que las partes tengan en común, ¿no? O tengan en conflicto. Por ello, existe la competencia. ¿Qué es la competencia? Es la facultad o la capacidad que el Estado, a través de las leyes, les confiere a las autoridades para que puedan conocer y para que puedan resolver sobre un asunto. Por ello, existen en materia civil, materia penal, materia laboral, etcétera, existen los jueces, existen también de primera instancia, existe la segunda instancia para conocer y para resolver. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de la cuestión del proceso, como ya vimos, es ir para adelante, es aquella a través del cual se somete a conocimiento a través de un proceso determinados hechos, se someten a consideración de las partes, que hagan valer sus pretensiones a la autoridad, emitan los medios probatorios que estimen necesarios y en base a ello, pues la autoridad resuelva, ¿no? Pero cuando hablamos de la jurisdicción, vemos que la cuestión jurisdiccional deriva de jurisdicción. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que decir el derecho. Por ello, la jurisdicción es esta potestad, como les he dicho, que las leyes otorgan a los órganos para que dentro de un territorio determinado conozcan las controversias que las partes someten a su consideración, apliquen lo que dice el derecho y en base a ello decidan la situación o el fin que se le va a dar a un litigio, ¿no? A través de esta labor interpretativa que emiten estos órganos jurisdiccionales, pueden ser competentes en materia federal, en materia local, ¿no? Por ello se dice que se ha definido este proceso como el conjunto de actos desarrollados por el órgano jurisdiccional, es decir, aquel que tiene esta investidura jurídica para conocer y para resolver, y en base a ello, bueno, pues aplica la norma y resuelva el conflicto. Por ello, cuando hablamos del proceso jurisdiccional, vemos que es este conjunto de actos que a través de sus distintas fases y dentro de un lapso específico de tiempo, llevan a cabo dos o más sujetos en los que se desarrolla una controversia para que sea este órgano que cuenta con esta facultad jurisdiccional a través de la aplicación de las normas jurídicas para que resuelva el asunto, ¿no? Entonces, cuando hablamos previamente de la jurisdicción, ¿qué es la jurisdicción? Pues es importante que nosotros sepamos que la jurisdicción deriva del latín jurisdictio, ¿no? O jurisdictio, que significa declarar el derecho. Por ello, la jurisdicción, como les comentaba, es la potestad del Estado para poder aplicar el derecho por medio de los tribunales o por medio de los jueces y que tiene como objetivo la imposición de la voluntad sobre otros de manera irrevocable o de manera como se considera definitiva. Por ello se dice que lo que la autoridad determine se establece como una sentencia, como algo conocido y resuelto, ¿no? ¿Qué es la jurisdicción dentro de nuestro territorio mexicano? Bueno, cuando hablamos de la jurisdicción en México, encuentra su soporte o su razón de ser en el artículo 124 constitucional, en donde establece que las facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los funcionarios federales se entenderán reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Es decir, aquí ya está delimitando por razón territorial lo que le sea competencia federal,
estatal y en este caso incluye también de manera particular a el territorio que comprende la Ciudad de México, ¿no? Por ello, aquí se establece que la Constitución política, como ya sabemos, es la encargada de regular la jurisdicción en México a través de, como te comentaba, el artículo 124 y por ello establece el ámbito de aplicación del derecho a través de su jurisdicción. Por ello te dice que existe jurisdicción nacional, y existe jurisdicción en los estados, existe también jurisdicción en los municipios para que delimite la cuestión territorial donde las autoridades pues van a tener competencia para conocer y resolver, ¿no? Por ello se les va también no únicamente a comprender esta facultad, sino también al delimitar cuáles van a ser estas funciones y estas atribuciones que les son conferidas de acuerdo a su territorio, pero también de acuerdo a la materia de su competencia. Entonces estamos hablando de las diferentes atribuciones federales, estatales y municipales. Es importante también establecer que la jurisdicción va a ser definida como aquellas atribuciones, como te comentaba, que tiene el Estado para imponer su poder o hacer valer el poder a través del cual las partes le conceden ese conocimiento porque le someten a su consideración la litis, ellos conocen, aplican el derecho y resuelven, claro está, cuando les sea reconocido, validado o se encuentre territorialmente dentro de su ámbito de competencia. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son las características de la jurisdicción en México y de manera explícita se señalan 4, que es la constitucional, la eficaz, la única y la indelegable. Cuando hablamos de la constitucional, pues como te decía, nace de la necesidad que existe una delimitación territorial basándose previamente en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, específicamente en el artículo 124, ¿no? Donde se establecen las funciones que van a tener las autoridades, las atribuciones también, y cuándo van a conocer y resolver. Se dice que es eficaz, ¿por qué? Porque ya sea definitiva o irrevocable, produciendo efecto de cosa juzgada o también conocida como verdad legal, es decir, lo que la autoridad determine como una vez aplicada la norma como procedente en derecho, pues obviamente será lo validado o lo aceptado por las partes, salvo que exista alguna cuestión donde se consideren alguna vulneración de algún derecho o se esté inconforme con lo que en un momento dado pues la autoridad determina, pues bueno, también conocemos que existe otros medios legales, otros recursos legales, donde podemos también hacer valerlo para que también una autoridad superior conozca y resuelva, ¿no? Se dice que es única, ¿por qué? Porque es una sola, ¿no? Nace indistintamente al nivel en que se refiere y por ello se establece, ¿es competencia federal, es competencia local o es competencia municipal? Y en ese sentido, pues cada una se va a limitar o a restringir a conocer lo que dentro de su límite territorial pues le sea conferido. Y por último vemos que es indelegable, ¿por qué? Porque solo recaen las figuras que lo ocupan, como pueden ser los tribunales o en su defecto como pueden ser los jueces. No podrá existir ninguna otra vía ni ninguna otra forma para poder conocerlo y para poder resolverlo. Es importante también conocer que la jurisdicción en México se clasifica en jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa. Cuando hablamos de una jurisdicción voluntaria es donde no existe una controversia. Por ello, las partes o los afectados o los que tienen algún interés que se esté sometiendo a consideración, bueno, acuden ante un tribunal o ante un juzgado con el propósito de requerir su intervención, ¿no? Y en este tipo de jurisdicciones no se requiere una cuestión contradictoria o controvertida, en tanto que una jurisdicción contenciosa pues se necesita que exista una controversia para que sea originada, ¿no? Y es más común que la voluntaria. Existe también jurisdicción, como te decía, federal, local y concurrente. Cuando hablamos de la federal, pues es la que le corresponde al Poder Judicial de la Federación. Cuando hablamos de la local, le corresponde al Poder Judicial de cada uno de los estados que se encuentran dentro de nuestra República Mexicana. Y la jurisdicción concurrente le corresponden a los dos niveles, tanto a la federal como a la local, según la controversia que dentro de la materia pues se esté conociendo. Es importante también conocer que la jurisdicción, según la rama legal, es donde el Poder Judicial de la Federación hace esta división jurisdiccional y como hace rato te comentaba, ¿no? Que le corresponda a los jueces o que le corresponda a los tribunales. Y aquí puede ser en materia mercantil y civil, penal, laboral, fiscal, contencioso administrativo, en materia de amparo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas.
Si tú quieres iniciar, se me ocurre, una demanda por, no sé, una guardia y custodia, pues entonces sabemos que existe el juzgado civil, pero que conoce tanto en materia civil y mercantil. Si tú quieres un asunto penal, bueno, pues también ahí sí ya está delimitado meramente la rama penal, por consiguiente materia laboral, fiscal, etcétera, ¿no? Entonces ya lo va delimitando por materias. Y vemos que también existe la jurisdicción general y particular. Cuando hablamos de una jurisdicción general es donde todas las controversias se establecen o se conocen según los límites establecidos que son correspondientes por el propio nivel, y en este pueden ser tanto federales como también pueden ser locales, en tanto que cuando hablamos de una jurisdicción particular, como su nombre lo dice, se especializa o se aboca de manera muy explícita, y por ello los propios jueces o magistrados son delimitados por materia legal. Bueno, vemos, apreciables alumnos, que estos y otros temas son también los que vamos a desarrollar de manera muy particular dentro de nuestras sesiones virtuales. Que tengan excelente día y quedo como siempre a sus apreciables órdenes.